Paz de Cristo, hermanos. Pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí a punto de compartirles una porción más de la palabra de Dios. Bueno, me está sucediendo lo que suele sucederle a las amas de casa, ¿no? Que todos los días están preguntándose, ¿y ahora qué hago de comer? Bueno, pues yo también me estoy preguntando con el afán de transmitir una palabra fresca, viva, la palabra de Dios a todos los hogares que amablemente se comunican con nosotros por esta página, ¿verdad? A esta hora, todos los días estoy tratando de compartir algo, bueno, excepto los miércoles que he pedido a nuestro asistente de pastor, que también es pastor en una de nuestras misiones, nuestro hermano Leo, ¿verdad? Nuestro hermano Leonardo Enrique Olmos Díaz. Le he pedido que él dé una palabra y pues invite a la oración los miércoles. Y entonces, hermanos, pues yo quiero tener esa palabra que compartir con ustedes. Y voy a precisamente a hablar un tema que tiene que ver con esto. Pero para que sea posible compartir la palabra, pues necesitan, hermanos, ustedes orar por nosotros, por los predicadores y por pues, nuestras familias, ¿verdad? En mi caso, yo estoy queriendo hacer una invitación. ¿Qué les parece? La invitación a que oren por nosotros, que oren por mi esposa, la hermana Evangelina Sevilla Ortega, y por un servidor, para que pues Dios nos acompañe, nos guíe, nos dé fortaleza y para que podamos predicar la palabra. Entonces, voy a ver cuántos de ustedes pueden responder a esta invitación y voy a hacer una lista de lo que pues será este grupo de oración. Les quiero pedir a todos los que gusten formar parte de este grupo que estará orando por nosotros, que me lo comuniquen por favor, ya sea aquí por WhatsApp o que llamen al templo. Ya saben cuál es el teléfono del templo: 55 15 12 64. Es el teléfono de siempre, ya tiene no sé, más de 50 años este número telefónico, ¿verdad? Aquí en el templo. Así es que llámenme por favor y voy a hacer una lista. Todo el que me llame y me diga, pastor, cuente conmigo, anóteme, ¿verdad? Yo voy a orar por usted y por su esposa. Bueno, entonces, hermanos, o bien me manden un WhatsApp diciéndome, inclúyame en la lista, hermano, con todo gusto, y voy a hacer la lista. Y bueno, hermanos, voy a agradecerles sus oraciones. Habrá algunos que quieran orar por mí sin anotarse. Sin embargo, pues les hago la invitación a ver quiénes gustan anotarse para tener una idea, saber cuántos son los que están orando por nosotros. Bueno, para el efecto, entonces voy a leer en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues esta es la palabra de Dios y con base en esta escritura, entonces es como quiero invitarles a formar este grupo, ¿verdad? Este grupo de oración. Aquí, en cuanto a la oración, encontramos en dos casos, me voy a referir a dos casos, la forma y el contenido. Fíjense, al orar debemos vigilar la forma de orar y también el contenido de la oración. Muy bien.
Y aquí la escritura nos ilustra acerca de la forma y del contenido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si le echamos un vistazo a esto? Comencemos con la forma, ¿verdad? Dice la escritura, orando en todo tiempo y velando en ello. Entonces, hermanos, fíjense cómo está el verbo velando y orando. Hasta quiero formar un dichito que a ver si todos los niños y las niñas se aprenden, ¿no? Ahí va, fíjense. Velando y orando, que es gerundio. Ah, ¿ya se lo aprendieron? El gerundio. Estos dos verbos están en esa forma impersonal que se le llama gerundio, velando y orando. La característica del gerundio es que lleva N. Entonces, miren, vamos a ponerle acento en la N, gerundio. Eso. Entonces, velando lleva N, orando. Entonces, si lleva N, es gerundio. Si no lleva N, es participio. Velado, orado. Fíjate, sin N. Pero con N es gerundio. ¿Y qué quiere decir el gerundio? El gerundio tiene que ver con la duración. Entonces, quiere decir que la oración debe durar, debe tener cierta duración. Entonces hay que estar orando, ¿verdad? Y velando. Entonces, repito, el gerundio implica una acción verbal que tiene que ver con la duración, ¿verdad? Duración en la acción verbal, es decir, algo que dura. Entonces la oración debe durar. Aquí se refiere pues a que no sean oraciones de avioncito, a que no sean oraciones cortas o cortadas o recortadas, sino más bien habla de la continuidad de la oración, por eso es gerundio, ¿verdad? Muy bien, ahora, y se enfatiza con las siguientes expresiones. Dice la escritura, orando en todo tiempo. Fíjate, hablando del tiempo y hablando de la forma de la oración. ¿Cómo hay que orar? En todo tiempo. Muy bien. Y luego más adelante, en el mismo versículo 18, dice, perseverando. Gloria al Señor. Velando en ello con toda perseverancia. Así es que en cuanto a la forma, debe ser continua, debe ser en todo tiempo y debe ser con perseverancia. ¿Por qué recomienda la Biblia que sea con perseverancia? Bueno, acuérdate que hay otro refrán por ahí que dice, el que persevera alcanza. Así es que si tú estás allí orando y pidiendo, explicándole al Señor, vas a recibir, vas a alcanzar aquello en lo que tú permaneces en la oración o digamos insistes en la oración, ¿verdad? Hay que hacerlo con perseverancia. Hay una parábola que Jesucristo expresó, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas capítulo 18. Y en esa parábola Jesús nos enseña acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es que hay que estar orando y orando y orando, no quitando el dedo del renglón, hasta recibir la respuesta a nuestra petición en oración, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con la forma, ¿verdad? En cuanto a la forma, en función del tiempo. Ahora, un poquito en la forma, también dice la escritura algo que tiene que ver con la intensidad de la oración, que dice con toda súplica. Entonces, en la oración debemos estar suplicando al Señor, rogándole, pidiendo al Señor aquello que necesitamos, ¿verdad? Aquello que es el objeto de nuestra oración. Así es que esto en cuanto a la forma, ¿está bien? En el tiempo
haciéndolo continuamente, en todo tiempo, con perseverancia, y en cuanto a la intensidad, hacerlo con toda súplica, dice la Escritura. Ahora pasemos a la otra parte, que es el contenido. Entonces, esta fue primero la forma. Ahora, ¿por qué vamos a orar? Esta es la forma de orar, pero ¿por qué vamos a orar? Y también en cuanto al contenido, la Escritura dice que hay que orar por todos los santos. Es decir, una oración intercesora. Aquí no habla, fíjense ustedes, no habla de una oración hacia la persona misma que ora, una oración hacia adentro o hacia mí, sino que aquí es una oración a la que se refiere aquí la Escritura, intercesora, a orar por los demás, no por mí, a orar por otros. Fíjate, es lo interesante de esta porción, que se debe orar por todos los santos. Entonces ahí acordarte de los hermanos de la iglesia, de sus necesidades, de sus peticiones, especialmente por los que están enfermos o por los que están pasando por algún problema. Bueno, qué importante la oración intercesora. Quien se ponga en la brecha en favor de otros. Hermanos, esto es una grande bendición. Así es que les ruego, hermanos, que oren por los santos, dice la Escritura, por todos los hermanos, acordándose de ellos, ¿verdad? Y luego, hermanos, también pues pido la oración por mi esposa. Oren por mi esposa y por mí, ¿verdad? Es importante que cada vez que te acuerdes de tu pastor, te acuerdes de su esposa, porque bueno, mi esposa y yo somos uno. Si mi esposa está bien, yo estoy bien. Si a mí me pasa algo y no estoy bien, tampoco mi esposa está bien. Así es que, hermanos, oren por nosotros, oren por mi esposa y oren por mí. Especialmente en el siguiente aspecto que tiene que ver, ¿verdad? Esto en cuanto a ¿por qué orar por mí? Bueno, dice la Escritura aquí, lo que decía San Pablo, ¿no? Que ahora estamos retomando, y yo lo tomo de manera personal. Para que al abrir mi boca, fíjate, para que al abrir mi boca, ¿por qué? Porque yo soy predicador del Evangelio, porque yo soy testigo. San Pablo dijo, porque yo soy un embajador en cadenas. Pero qué hermosa palabra que también mencionó San Pablo en otra porción allá cuando le dijo a Timoteo que ciertamente él estaba preso, pero dijo, pero la palabra no está presa. Hermanos, ahora nosotros estamos encerrados, pero la palabra no está encerrada. La palabra fluye, la palabra sale, es conocida. Hermanos, para que prediquemos la palabra de esa forma. Entonces, igual, dice que para que al abrir mi boca, y otra vez aquí, se refiere a la predicación, a la exposición de la palabra. Y una vez más vamos a tomar los dos sentidos, la forma y el contenido, ¿verdad? En cuanto a la forma, dice el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra. Fíjate, me sea dada, ¿de quién? De Dios, de parte de Dios, del Espíritu Santo, que yo reciba la palabra, que reciba la inspiración de esa palabra que debo soltar, que debo anunciar. La palabra que no va a volver vacía, sino que va a tener el efecto para el cual el Señor la envía. Que no sea pues una palabra que salga de mí, sino una palabra que me sea dada por Dios, para que yo hable, hermanos, que el Señor me permita en todo caso exponer la palabra de Dios, no la mía propia, pues yo qué palabra tengo, pero la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces, hermanos, qué interesante en cuanto a la forma, que me sea dada la palabra, dice la Escritura. Enseguida, también esto tiene que ver con la forma, que hable con denuedo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con denuedo? Bueno, pues con valor, con energía, con decisión.
puesto que es palabra de Dios. Así es que oren para que me sea dada palabra y luego para que hable con denuedo. Y luego dice, en cuanto a la forma, también más adelante, ya al final, para que hable como debo hablar. O sea, hablar la palabra de la manera debida, como se debe hablar, ¿verdad? Que no se salga del orden que la misma palabra de Dios indica, ¿verdad? Que tracemos correctamente la palabra de Dios. La escritura, yo recuerdo que esta es exhortación para los que exponemos la palabra. Perdón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Entonces es importante trazar bien la palabra. Esto de trazar me da la idea de un sastre. Yo vi de pronto un sastre que puso la tela con el que iba a hacer un traje, una tela fina, iba a ser un traje fino. Pero este sastre era tan habilidoso que lo vi que puso la tela y empezó a rayar, con una regla y empezó a hacer rayas. Me quedé sorprendido de la forma en que rápido ahí trazaba. Y luego con las tijeras empezó rápido, le metió tijeras y yo dije, de veras qué hábil es este hombre para preparar ese traje con tanta habilidad. Y entonces eso me da la idea de lo que dice la palabra de Dios, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, qué importante es que oren por nosotros, por los que anunciamos la palabra, para que hablemos como debemos hablar, como Dios quiere que presentemos la palabra. Eso que tiene que ver con el abrir la boca y la forma de presentar la palabra. Pero también, hermanos, se trata de el contenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos predicar? Bueno, la Biblia dice para que anunciemos el misterio del Evangelio. Bueno, ¿por qué razón dirá la palabra misterio? Porque es algo que no se conocía, algo que el Señor tenía reservado, oculto, para manifestar en los postreros días. Entonces, era algo desconocido. Por eso se refiere a la palabra como un misterio, pero que Dios ha querido revelar por medio de la predicación precisamente. Y también la palabra misterio viene a propósito porque hay que decir que hoy en día hay mucha gente que aún no conoce las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra. Hay muchos que no la conocen. De veras hay mucha gente que se dice cristiana, pero no conoce el Evangelio, no conoce las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación, ¿verdad? La palabra eu en griego quiere decir bueno, buenas, eu. Y luego viene otra palabra, la palabra evangelio, eu es eu. Y luego la siguiente palabra muy conocida es ángel, eu ángel. Ángel es el mensajero de Dios. Y luego Angelio es el mensaje que presenta pues, ese mensajero, ese ángel. Entonces, evangelio quiere decir el mensaje presentado por ese mensajero, por ese ángel, que es un buen mensaje, una buena nueva, una buena noticia. Entonces, evangelio quiere decir eso, buenas nuevas que traen salud. Buenas nuevas que traen salvación, que traen perdón de pecados y vida eterna. Bueno, hermanos, mañana voy a hablar del Evangelio en sí, en qué consiste, cuáles son las partes del Evangelio, pero por ahora, hermanos, la súplica es que oren por nosotros los predicadores, ¿verdad? Que oren por mi esposa y que oren por mí para que me sea dada la palabra. Esa palabra que, bueno, ustedes que preparan todos los días de comer me comprenden, ¿verdad? Lo que
lo que estoy diciendo, porque ustedes se preguntan, ¿y ahora qué hago de comer? Que sea variado, que sea nutritivo, que sea sabroso. Pues así procuramos que sea la palabra, hermanos, que sea variada, que sea nutritiva, que sea sabrosa, pero sobre todo, hermanos, que sea una palabra de vida. Y pues se cumpla lo que la Escritura dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso deseamos, hermanos. Así es que, ¿quiénes se van a unir a este grupo de oración? Manifiéstenmelo, por favor, ya sea aquí, por este medio, ¿verdad? O por WhatsApp, o por llamada telefónica, o bueno, cuando me vean personalmente, díganme, pastor, yo me anoto en ese grupo de oración. Y entonces, hermanos, pues yo les voy a estar muy agradecido, porque la Biblia una y otra vez dice, oren por nosotros para que podamos predicar con libertad el Evangelio, para que el Señor abra puertas, para que no haya oposición, o bueno, para que se venza toda oposición, ¿verdad? Porque pues el enemigo va a poner resistencia, va a querer oponerse a la predicación de la palabra de Dios. Y ustedes mucho contribuirán con sus oraciones. Así es que, hermanos, oren por nosotros. Muchas gracias. El Señor les bendiga.